Decíamos, la información consigna que se han detectado en Argentina, en algunos lugares específicamente, casos de corona dengue. Y también se habla de casos de corona salmonela. Bueno, obviamente, si el corona ya nos produce preocupación, imagínense cuando leemos cosas de este tipo. Así que inmediatamente lo llamamos al doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, microbiólogo clínico. Él nos aclara, porque siempre lo presentamos mal, le decimos infectólogo, epidemiólogo. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Bien, lo más bien. Bueno, ¿existen casos de corona dengue? Sí, bueno, en realidad este mes salió publicado en la revista del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que se llama Emerging Infectious Diseases, la revista, un estudio que da cuenta de 13 casos en distintos hospitales de Buenos Aires. Está publicado por un grupo que se autodenominó Covidengue, un grupo de estudio que se hizo para retrospectivamente, es decir, hacia atrás, revisar los casos y verificar que hubo en efecto 13 personas en hospitales distintos de Buenos Aires, privados y públicos, Hospital Muñiz, CEMIC, Hospital Alemán y otros hospitales, donde se vieron 13 pacientes, una edad media de 37 años, pacientes jóvenes, que tuvieron concomitantemente infección por el virus del dengue y el virus SARS-CoV-2 coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, bueno, se contagió de dengue, estaba siendo tratada y en forma simultánea de coronavirus. Quiere decir que si uno tiene coronavirus, no repele a los mosquitos y por lo tanto es susceptible de, si está en zona endémica, de poder contraer las dos enfermedades, como ha pasado de gente que estaba cursando la enfermedad de coronavirus y se vacunó y estaba desarrollando la enfermedad, a veces de manera latente. Hay que entender que estas enfermedades se pueden solapar en sus síntomas iniciales, es decir, se pueden confundir, ambos digamos. dan fiebre, claro. Ambos dan dolores musculares muy fuertes, tal vez el dengue mucho más, de hecho se llama la enfermedad quebrantahuesos por el dolor que produce muy intenso en el cuerpo y se presentaron, el 100% tenía fiebre, pero un dato importante es que 1 de cada 4 tenía lo que nosotros llamamos un rash cutáneo, que es una erupción en la piel. Y esto, si bien se ve en el COVID-19, también es muy característico también del dengue. Ahora, si una persona tiene coronavirus y tiene dengue, ¿lo agrava demasiado? Esa es una pregunta más que interesante y fue la primera hipótesis que trataron de corroborar en este grupo. Lo que vieron es que no parece haber un agravamiento. El 44% de estas personas tuvieron neumonía por coronavirus, pero la mayoría, menos 1, o sea, 12 pacientes, no tuvieron ni siquiera requerimiento de oxígeno. Es decir, tuvieron una enfermedad leve a moderada. Los 13 pacientes fueron dados de alta, pero eran pacientes jóvenes, ¿eh? Así que no sabemos Voy a decir una tontería. ¿El virus del dengue pudo haberlo peleado al virus del corona o no? No, no es una tontería. Uno podría pensar que en una infección viral aguda uno podría tener distraída sus defensas, Bien, lo cual le causa un terreno predisponente para ser más vulnerable a la gravedad de otra infección. Esa es una hipótesis razonable, pero en este caso no ocurrió. A veces esas enfermedades se potencian y la respuesta es más adecuada y a veces es una respuesta exagerada que hace que una enfermedad se manifieste de manera más efervescente. En este caso no parece haber ocurrido. bien. ¿Y cómo se lo trata, digamos, a quien tiene corona dengue? Bueno, el dengue tiene un tratamiento de soporte. El dengue produce lo que nosotros llamamos una fragilidad en la permeabilidad capilar, donde se escapa el líquido de la sangre se hemoconcentra, las plaquetas bajan. Estoy hablando de la forma grave del dengue, que no hubo ninguna forma grave en este caso. La forma grave del dengue se desarrolla cuando usted se reinfecta con el dengue con un serotipo distinto al que lo infectó la primera vez.
Hay 4 serotipos de dengue. Si usted se infecta con el dengue, va a ser primero una forma leve. Dolor de cuerpo, fiebre, no mucho más que eso. En una reinfección puede desarrollar la forma grave, que es la que yo le estoy describiendo, con una alteración de la coagulación y que tiene muchas veces un desenlace fatal. No hubo ninguno de estos casos en esta situación. Bueno, ¿y el corona salmonela? ¿Escuchó algo? ¿Vio algo? Ese es otro combo. Hay en Pakistán, que tiene como patología endémica una enfermedad que se llama fiebre tifoidea, producida por esta bacteria que tiene un montón, cientos de serotipos diferentes, en este caso la Salmonella typhi, en Pakistán tuvieron algo así como 242 pacientes que sufrieron las 2 infecciones. Tengo entendido, solo leí el artículo en el diario, la noticia, de que en Salta, no sé bien en qué localidad, hubo coinfecciones. La salmonela es una bacteria, no es un virus, es una intoxicación alimentaria, produce diarrea, puede producir vómitos y en los pacientes inmunocomprometidos puede producir formas graves diseminadas de la enfermedad. Si la comparamos con el corona dengue, que usted dice que bueno, no se han producido casos graves, ¿en el corona salmonela? No describen exactamente caso por caso en los artículos científicos de Pakistán, pero tienen una alta mortalidad. Lo que pasa es que son países, realmente los lugares donde se producen estas epidemias y esta endemia son lugares realmente muy relegados desde el punto de vista sanitario. Entonces hay que ver qué pasaría con medidas de soporte adecuado. La ventaja que tenemos con la infección por salmonela es que al ser una bacteria tenemos tratamientos específicos con antibióticos. Entonces uno con un soporte, pero por supuesto que los vómitos y la diarrea complican. Hay una proporción de pacientes con coronavirus que tienen diarrea. Vale decir que hay que cuidar mucho la hidratación de estos pacientes. 1 o 2 consultas más. Lo invitamos a compartir una información de nuestra plataforma ahora. Escuche, dice, 2 enfermeras entrerrianas se reinfectaron a pocos días de recibir la vacuna. Así lo confirmó el director del Hospital Centenario Eduardo Elías. Se trata de los primeros casos de reinfección de COVID luego de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik. Esto deben ser, me imagino, casos muy excepcionales y además porque estaría bueno, obviamente primero escuchar su opinión, pero digo, es la primera dosis. Yo no vi la información, no sé si se reinfectaron o se infectaron. La información habla de reinfección. Es decir, que sufrieron una infección por segunda vez. Por segunda vez. Pese a estar vacunados con la primera dosis. Sí. Bueno, lo primero que habría que ver es a qué momento de la primera dosis de la vacuna se infectaron. El estudio original publicado en la revista The Lancet con la vacuna rusa, con la Sputnik V, ha mostrado que el 90% de los vacunados tenían anticuerpos, tenían inmunidad a los 14 días. No antes. No sabemos antes. A los 14 días sí. El 90% lo tenía. Pero por supuesto que uno no puede asegurar y que es casi seguro que no hay una gran proporción que antes de los 14 días tenga anticuerpos capaces de detener la enfermedad y de rechazar la infección. Doctor, ¿es lo mismo, la última pregunta de mi parte, ¿es lo mismo contagiarse de nuevo de coronavirus o reinfectarse? ¿Cuál sería la diferencia? Contagiarse de nuevo es lo mismo que reinfectarse. Ah, bien, bien. Lo que uno ve a veces es que hay casos, hay descripto, específicamente un 3% de 650 pacientes chinos que fueron seguidos, que los siguieron durante 2 meses y vieron que una proporción de ellos, 23 pacientes, después de haber tenido un test de PCR negativo, repositivizaron su PCR sin haber estado expuestos.
Entonces, se especula que estos pacientes tenían albergado de manera latente el virus y tuvieron una reactivación del virus. De ellos, el 35% volvió a hacer los síntomas. Nosotros tuvimos pacientes que no pudimos documentar si se reinfectaron o si se reactivaron. Bien. Pero hemos visto casos. O sea, la diferencia en todo caso en mi pregunta sería si es lo mismo reinfectarse que reactivado. Claro, es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto. Doctor Carlos Bantar, como siempre, un gusto, un placer que nos haya visitado. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.